Resumen Historia Antigua, Mesopotamia y Antiguo Egipto. Documental. Pero eso es otra historia. Fuímonos. Estamos en el año 3000 a.C. Hasta ese momento todos los seres humanos de la Tierra habían vivido en la prehistoria, pero entonces... A ver, técnicamente hasta el 3200 AC y el primero en empezar en toda regla viene siendo Sumeria, porque termina teniendo su primer sistema de escritura en toda regla cerca de 3200 a 3100 AC. Y no solo eso, Egipto ya lo termina teniendo cerca de esa fecha también, por lo menos de 3000 AC. Pero, ¿cómo se llama esto? Eso no fue una cosa de la noche a la mañana, fue un proceso gradual. El pasar de estar en la prehistoria a ser civilización. Ya desde el 3500 AC, ya Sumeria tenía una ciudad en toda regla bastante avanzada, que era Uruk, y tenían templos grandísimos, templos monumentales. Construyeron el Zigurat de Anu, que era probablemente el edificio más alto en el mundo en el tiempo, y está súper avanzado para su época, así que esto no era lo mismo en todos lados. Y, ¿cómo se llama esto? A partir de 3000 AC, no es como que el mundo entero cambie, la mayor parte del mundo sigue estando en la prehistoria, pero, ¿cómo se llama esto? Los sumerios, egipcios y luego otros que se les unen van haciéndose civilizaciones y teniendo un estilo de vida diferente. Dos pueblos diferentes inventaron unos símbolos raros para representar sus lenguas. La escritura. Y poco después, por allá por el 2650 AC, la India se uniría a ellos con la escritura del Valle del Indo. Y también estarían un estilo bastante antiguo de quipus, cerca de 3000 AC, desde Perú, en la civilización de Caral Supe. Que algunos discuten si es civilización o no, pero la mayor parte de la gente está de acuerdo que sí son una civilización en toda regla. Caral Supe, el lío es determinar desde cuándo lo son, pero yo diría que cerca de 3200 AC por ahí, que tienen como que una edad de oro, pero depende de la persona a la que pregunte. En Sumeria se creó la escritura cuneiforme y en Egipto la escritura jeroglífica. Gracias a ello, los humanos pudimos empezar a tener registro de hechos, costumbres, guerras y reyes. Y sobre todo, administración. Sobre todo administración. Es lo que más tenemos, por lo menos de Sumeria, es administración. Y por parte de los egipcios, la mayor parte de los jeroglíficos de este tiempo son material religioso. Y de los cuneiformes es administración y lo que tenían que hacer los escribas tenían el trabajo de organizar las cosas, de no sé quién le vendió a no sé quién, no sé cuánto, y el templo repartió no sé cuántas cervezas para los constructores de un templo, no sé qué cosa. Básicamente de eso trataban la mayor parte de las tablillas cuneiformes del tiempo. Aquí empieza la historia, más concretamente la historia antigua. A lo largo del vídeo irán apareciendo en la parte superior enlaces a los episodios del canal que traten con más detalle el periodo del que esté hablando. Se dice que la primera gran civilización fue Sumeria, un conjunto de ciudades-estado dispersas por la zona sur de Mesopotamia. Ese fue el Zigurat de Anu, porque es dedicado al dios Anu del cielo. Y por supuesto está más alto que los demás templos porque se supone que tratan de acercarse más al cielo para tenerle ¿cómo se llama esto? Un Zigurat, un templo al dios del cielo tiene que estar alto, etc. Pero ¿cómo se llama esto? Esta zona de aquí se supone que es la zona de Eana. ¿Qué hubo, jefe? ¿De qué me perdí? Nada, empecé a reaccionar yo solo porque no había mucha gente por ahí. Pero básicamente estamos viendo un video de resumen historia antigua, Mesopotamia y Antiguo Egipto. Pero eso es otra historia. Pero estoy corrigiéndolo cada 20 segundos porque está, no sé, lo estoy corrigiendo para ver cosas con las que no estoy de acuerdo ya. Entre los fértiles ríos Tigris y Éufrates. Las más famosas fueron Ur, Uruk, Lagas, Isin, Nippur, Kis, Babilonia. Se dedicaron a la agricultura. Pero no estaba prestando atención. Isin y Éufrates. Las más famosas sur de Mesopotamia, entre los fértiles ríos Tigris y Éufrates. Las más famosas fueron Ur, Uruk, Lagas, Isin, Nippur, Kis, Babilonia. Babilonia no tanto de este tiempo. Aquí te están poniendo ciudades de diferentes periodos de Sumeria, pero si estamos hablando de Sumeria nada más, no sé qué es lo que él quiso decir, no lo dejó muy claro. Las más importantes serían, dependiendo del periodo, primero Eridu fue importante,
Después Uruk fue muy importante y nunca dejó de ser importante. Luego se le unieron en importancia Kish en el periodo dinástico temprano. Lagash fue importante. Girsu se supone que es parte de Lagash, si no me equivoco. Y otras como Uma. ¿Dónde está Uma? Pues no va Uma. Bueno, está por aquí, por esa zona por ahí. Eran más importantes en ese tiempo. Isin y Larsa pasan a ser más importantes en el futuro. Y Babilonia pasa a ser más importante ya para el segundo milenio, hace ya muchísimo tiempo después. Y Agadez estaría por esa zona de Sippar por ahí. Sippar también era relativamente importante del periodo dinástico temprano. Eshnuna era relativamente importante. Y cosas así. Yo no sabía que estaban tan expandidos para arriba. Yo no sabía que Eshnuna estaba tan lejos para arriba. Tremenda distancia. Medio Irak de una punta para la otra. Otra vez mezclando los años entre sumerios, asirios y demás. Sí, eso está haciendo todo el mundo. Pero en el caso de él, yo creo que simplemente no explicó bien. Se dedicaron a la agricultura. Esta no es una ciudad sumeria, esta es Mari, es una ciudad amorita de habla acadia. Y sí, tenía tremenda pinta. Si te recuerdas las ciudades de Shingeki no Kyojin, pues se parecen. No creo que hayan sido una referencia intencional, pero sí se parecen. Esa ciudad tiene un aura que no se la quita a nadie. Me encantaría hablar de Mari nada más que por esa pintura. Esa pintura está muy god. Sobre todo, pero también a la metalurgia del cobre y del bronce, a la fabricación de las primeras cervezas, al comercio exterior y, como no... A ver, no fabricaron las primeras cervezas las hicieron los natufianos hasta donde sabemos. Y del bronce, a la fabricación de las primeras agriculturas Gas, Isin, Nippur, Kish, Babilonia... Se dedicaron a la agricultura sobre todo, pero también a la metalurgia del cobre y del bronce, a la fabricación de las primeras cervezas, al... Sí se dedicaban mucho a la cerveza, pero no fueron las primeras. No, pero ahora quiero fanar de esa ciudad con Nephilim en lugar de los titanes. A ver. Estaría bueno. Es que esa ciudad es muy popular. En el periodo en el que Babilonia es popular, literalmente tenía relaciones... de cartas que se mandaban los unos a los otros, y literalmente hay una carta en la que le escribe el rey de Lagash, rey de Mari, carta a Hammurabi, y le habla con cierto grado de, ¿cómo se llama esto? Hay una carta en la que le habla con sarcasmo, como queriéndole decir, bro, estás acabando conmigo, le dice al final de la carta. Y está hablando, es la primera carta en la que alguien habla así como con sarcasmo de la historia. Espérate un momentico. Carta donde termina, donde se queja de la falta de envíos por parte de Babilonia. Llegué, ok, pero ¿y el primer chiste? Seguro lo has escuchado ya. Entra un perro a una taberna y dice, está muy oscuro aquí, abriré este. Y ya está. Ese es el chiste. Dame la carta. Pero acaba de darme la carta, te la estoy pidiendo. Hay un chiste sobre gases también. El primer sarcasmo de la historia en papel, asombroso. No voy a encontrar la carta, bro. Pero al final de la carta, literalmente... ¿cómo se llama? En la carta el tipo se está quejando con el rey de ese tiempo de Babilonia, creo que era el hijo de Hammurabi. Bro, me estás metiendo unos envíos de recursos que están malísimos, la calidad está mala, no es suficiente. Y al final de la carta le dice algo así como que casi pareciera que no somos amigos, como con sarcasmo, está siendo como que irónico hasta cierto punto. Y es la primera carta con sarcasmo en la historia de la humanidad. Literalmente tiene 3750 años. Ya la gente decía cosas del tipo, bro, estás acabando conmigo, sé más bondadoso conmigo, dale, tírame cosas de mayor calidad, tírame más cosas para acá. Cosas así. Pol Pot pregunta a ver si sabes cuántas especies de cánido han sido domesticados en la historia. Dame un número a ver si es 67. Suena a mi espíritu animal. ¿Cuántas especies de cánidos han sido domesticados? Yo diría 15. 15 debe estar más cerca de la respuesta. Comercio exterior y, como no, a la guerra. La primera guerra registrada de la historia parece que fue un pequeño conflicto entre las ciudades de Lagas y Uma en el año 2525 a.C. Aún así, estas ciudades prosperaban. Sin embargo, mira tú qué tal. A partir del año 2000... Bueno, yo estaba más cerca que León, así que me quedo con la recompensa. 250 a.C. No estaba prestando la guerra.
La primera guerra registrada de la historia parece que fue un pequeño conflicto entre las ciudades de Lagas y Uma en el año 2525 a.C. Parece haber sido... A ver, yo diría que el conflicto de Narmer con los pueblos del norte sería la guerra más antigua. No entiendo realmente por qué se diferencia, por qué eso no se considera como una guerra en toda regla. Por cierto, esta imagen tiene demasiada aura. A mí me encanta esta imagen, Dios mío. Qué clase de cantidad de aura tiene esa imagen. El casco, los carros con caballo, que bueno, eran burros en ese tiempo, lo que se movían muy lento. Pero igual el rey se subía ahí. Y soldados por allá atrás. Hay uno que anda con la hacha estereotípica de los sumerios, que a mí me encanta. Tiene esa ropa estereotípica de los sumerios, kaunakes. Nada, tiene tremenda aura eso. Me encanta esta imagen, Dios mío. No puedo dejar de apreciarla. Me la mama entre los dos. El lobo dando origen al perro y el zorro patagónico. El extinto perro zorro de los patagones. Mira qué tal. Y acertó con los burros. Estoy casi seguro que la primera guerra de la historia fue por un fragmento de tierra porque alguien le puso el cuerno a alguien. No me harán cambiar de opinión. Fue por comida, bro. Había una sequía en ese tiempo, por lo que parece. Y empezaron a tener como que problemas con comida. Y los sumerios terminaron diciendo, nada, voy a ir a atacar a los elamitas y voy a fecharle un poco de comida. Básicamente se estaban muriendo de hambre. El hambre apretó tanto que generaron una de las primeras guerras de la historia. En el caso de Egipto, sí fue por territorio. Muy probablemente solo por territorio ya. Aún así, estas ciudades prosperaban. Sin embargo, a partir del año 2250 a.C. llegó Sargón de Akkad, quien primero logró hacerse con el control de la ciudad de Kish y después, con un pequeño ejército, conquistó toda Sumeria, creando el Imperio Acadio. Al mismo tiempo, en Egipto, se levantaron ciudades a lo largo de todo el río Nilo. Se cree que su primer gran centro urbano estuvo en Hieracómpolis, y uno de sus reyes, Menes o Narmer, logró unificar el Bajo. La primera guerra fue cuando un Australopithecus llamado Pandro peleó por una pepita de oro contra su semejante el Viti, básicamente. Y el Alto Egipto, creando la primera reyes Nilo. Se cree que su primer gran centro urbano estuvo en Hieracómpolis. Si tú supieras que los Australopithecus no tenían melanina, pues tenían pelo. O sea, que no eran marrones todavía. Uno de los primeros avances de no humano a humanidad es desarrollar la piel marrón. O sea que Perú es clave, bro. Literalmente, haber pasado de tener solo pelo y falta de melanina a tener melanina y menos pelo es uno de los avances que terminan pasando como parte de la evolución desde no humano a humano. Perú es clave, cabrón. Y uno de sus reyes, Menes o Narmer, logró unificar el Bajo y el Alto Egipto, creando la primera dinastía de faraones. El reino era tan extenso que... Bueno, depende de si consideras las grandes masacres del Neolítico como parte de una guerra o algo así. Pero cuando se dice guerra se quiere decir conflicto organizado. Lo que no entiendo es lo que acaba de decir él, Narmer uniendo el sur con el norte. No entiendo por qué esto, que probablemente si fue un conflicto más organizado, no se considera guerra cuando pasó 400 años antes que la guerra sumero-elamita. Y la guerra sumero-elamita sí se considera la primera guerra. Pero bueno, con que sepas que las dos cosas pasaron y que son los dos conflictos más antiguos, conflictos organizados más antiguos que se conocen, ya da igual. Tuvo que dividirse en nomos o Conrad, sal de mi cuerpo. Sí, vale, es tu mensaje, pero no lo leí. Literalmente te comportaste como Conrad y te traté como si fueras Conrad. Gobernadas por nomarcas. La capital fue Memphis, una urbe. Bro. Esto no es un frame del príncipe de Egipto. Esto es del príncipe de Egipto. Por cierto, no, ese templo no era así de grande. What the fuck. ¿Por qué lo hicieron tan grande? ¿Y por qué hay tanta tierra aquí? What? Estoy confundido. A ver, esto es más o menos la estética egipcia, pero no, este templo no era ni de lejos tan grande, what the fuck. Urbe situada entre las dos regiones, el norte y el sur. Había que ponerle aura a la película, romanticismo chat. Durante estos... Dios, qué duro está esto. Esto es del Assassin's Creed Origins. Está durísimo. Periodo helenístico. Años los faraones. Hola, buenas, Frederick Klein. Estamos viendo resumen Historia Antigua, Mesopotamia y Antiguo Egipto documental de Pero eso es otra historia. Tras palmarla, fueron momificados y enterrados en mastabas, unas tumbas rectangulares pequeñitas. Ajá, pero las mastabas tenían niveles en ocasiones. Literalmente el concepto de pirámide se crea.
ya que por allá por el tiempo de Imhotep, 100 años, si no me equivoco, antes de las grandes pirámides de Egipto, las más grandes, Imhotep decidió, bro, vamos a seguir haciendo mastabas cada vez más pequeña hasta arriba. Y termina haciendo una pirámide, pero el problema es que cuando pone las mastabas así hasta el último arriba, dice, pero ya para el carajo, vamos a hacerlo puntiagudo para arriba y que tenga como que forma de pirámide. Y salió la primera pirámide. Pero es una evolución de este concepto que, como ves, tiene como que su ángulo medio diagonal. Pero habían varios niveles de mastabas, como con techos y techos y techos. Y la pirámide fue la evolución directa de las mastabas. Sí. Las mastabas originales no tenían niveles. Las primeras no, pero como puedes ver, después fueron poniéndole niveles hasta que terminaron evolucionando a pirámides. Sin embargo, simplemente eran edificaciones que ya tenían cierta inclinación. Las mastabas originales no tenían niveles, eran solo un solo nivel, como por ejemplo las del tiempo de Narmer, que las tumbas del tiempo de Narmer también se enterraban en mastabas, en complejos de mastabas, pero para el tiempo de Imhotep por ahí ya se estaba probando con hacer mastabas de 2 pisos. Y la primera pirámide es literalmente una mastaba de 8 pisos. Básicamente. Tenía techo sobre techo sobre techo. Técnicamente, sí, ya. Un faraón de la tercera dinastía, Zoser, decidió superponer varias mastabas y con ello se creó la primera pirámide egipcia, la pirámide escalonada de Saqqara. Sí, esa es la primera vez que es mastaba sobre mastaba. Y con ello se creó la primera pirámide egipcia. Es mucho más pequeña que la que está acostumbrada, pero porque fue el experimento, el prototipo de lo que terminaría siendo el complejo de pirámides de Giza. La pirámide escalonada de Saqqara. Seneferu o Snofru intentó levantar varias, pero 2 se fueron. Una de ellas colapsó sobre su propio peso. A la mierda. La pirámide acodada primero y la pirámide de Meidum después. Esta de Meidum la he visto antes, pero no sabía que se llamaba así. La pirámide acodada primero y la acodada sí, fue que colapsó por su propio peso, la mastaba. Imhotep solo hizo las escalonadas, volverían piramidal fue después de que murió. Ya. Él fue responsable de esto, pero esto como tal no es una pirámide. La pirámide egipcia, la pirámide escalonada de Saqqara. Esta fue obra de Imhotep, precisamente. Seneferu o Snofru intentó levantar varias, pero 2 se fueron a la mierda. La pirámide. Estos fueron otros arquitectos después de Imhotep tratando de hacer pirámides, pero fallaron. Imhotep era el que era tremendo visionario. La pirámide acodada primero y la pirámide de Meidum después. Una protopirámide, sí. Una mastaba de varios niveles. Fue lo que fue. La pirámide roja le salió bien. Por fin, pero se quedó pequeñita cuando su hijo Keops llegó al poder. Este construyó en torno al año 2550 a.C. la Gran Pirámide de Giza, Dios mío, de 150 metros de altura. Eran blancas y la punta de arriba era de oro, literalmente de oro. No es como que estuviera pintada de oro, no, era literalmente una punta de oro. Recordad que al mismo tiempo que ocurría esto, muy probablemente un siberiano estuviera huyendo de un mamut macho en celo. No solo es eso probable, sino que esto fue 600 años antes de que se extinguieran los mamuts. O sea, cuando Sargón de Akkad cogió y conquistó Mesopotamia, todavía había mamuts en islas de Siberia, ¿sabes lo que te digo? Bien dicho, Mamutovich. Y compuesta por más de 2 millones de bloques de roca. Kefren construyó la pirámide del medio, así como la esfinge de Giza, y Micerino la... No sabemos realmente si fue el que construyó la esfinge, porque he escuchado muchísimas veces que no se sabe quién está representando la esfinge. La esfinge. ¿Efigie? ¿Se dice? No, esfinge. ¿No? ¿Cómo se pronuncia en español? Y en el continente, en Siberia, según hallazgos recientes, las del continente fueron antes, ya eran por este tiempo, o sea, ya sí existían en este tiempo, pero para final de los últimos mamuts que coexistieron con humanos, sería 2000-1800 AC, en islas de Siberia. Más pequeña. Se notaba que la roca empezaba a escasear. Además, tras el largo reinado de Pepi II, hubo muchos problemas de sucesión y malas cosechas, y algunos nomarcas se hicieron con el poder de sus respectivas provincias, pasando por completo de lo que decían los faraones. Este periodo de fragmentación... Primer periodo intermedio egipcio. Fue el primer periodo intermedio egipcio. En el año 2150... No, me perdí de todo, ¿verdad? ¿De qué me perdí, mi rey? El resumen más resumido de
Mesopotamia y el Antiguo Egipto. Literalmente te estaba hablando de Sumer y Akkad y del Antiguo Egipto, pero de manera bastante resumida. No sé cuándo es que vuelve a Sumeria, pero la mayor parte de este video ha sido Mesopotamia. Creo que va a terminar hablando los hititas después. Pueblos del mar, bro. What? ¿Hasta dónde llega esto, bro? Llega hasta Persia, llega hasta hablar de Persia. Cabrón, tremendo resumen. 54 a.C. Hay demasiado para yo agregar a este video. Lo voy a convertir en un video de 13 minutos, un video de 40, 50 minutos, Dios mío. Este es el primer video, sí. Llegué al trabajo casi que ahora mismo. Llegó el señor de la noche. Un hallazgo del color pasado. Un hallazgo del año pasado se encontró un ADN fósil ambiental de mamut lanudo en la Siberia continental de 1200 AC. El imperio acadio desapareció debido a las presiones de otros pueblos externos, como los gutis, salvajes nómadas de los montes Zagros, que no paraban de emboscar a los acadios. Estos gutis dominaron un montón de territorio, pero diferentes ciudades del sur de Sumeria resistieron. Destacan reyes como Gudea de Lagas y Utu-Gegal de Uruk. Uno de sus generales, Ur-Nammu, arrebató el control de Ur. Pero destacan ¿por qué? Estaría bueno que me hubieras dicho por qué destacan también. ¿Qué es esto? What? ¿Qué estoy mirando, bro? ¿Qué tipo de arte es? Gutis, y se hizo rey, comenzando por el 2112 a.C., la tercera dinastía de Ur. Me volví tú por un momento. Esa madre salió de mi sueño con LCD, sí, lo sé. La época de mayor esplendor de Sumeria. Los grandes zigurats o templos sumerios... Como me encanta ese zigurat, Dios mío. Qué cosa más bonita, Dios mío. Se levantaron durante estos años. Qué cosa más bonita, Dios mío. Justo al lado, como puedes ver, estaba el, ¿cómo se llama esto? El Giparu, que yo traté de recrear el Giparu a mi propio estilo, pero probablemente lo hice mal. Así que sabes lo que digo. Pero era más o menos el mismo tamaño que el Zigurat de Ur, pero más bajo. Pero sí tenía un largo y ancho similar. Y por aquí atrás, por supuesto, un puerto, como tenía que ser, un canal que pasaba por el medio de la ciudad, que no sé realmente si era necesario hacerle una muralla al río que pasa por el medio de la ciudad. ¿Por qué? ¿En serio era necesario eso? Pero bueno, no sé si eso será real. Y también se crearon códigos de leyes como el de Ur-Nammu. Pero con la llegada de más otro puerto por aquí. Pueblos nómadas, esta calma se fue a la mierda. No sé si esto de verdad tenía dos puertos distintos o esto está inventado, what the fuck. Los amorreos empezaron a hacerse con el control de algunas ciudades, como Ur en el año 2004 a.C. Quien tumbó a Ur en 2004 a.C. fueron los elamitas, no los amoritas. Pero los amoritas, o amorreos, como quieras llamarlo, estaban dando problemas alrededor, y aunque ellos trataron de construir una muralla para evitar que los amorreos pasaran, si después ves que hay tablillas en las que dicen que en efecto han logrado pasar las murallas muchos de los amorreos y están asentando en las montañas o zonas externas por ahí. ¿Sabes lo que te digo? Que no lograron evitar eso. Ese es un detalle, pero eso es otra historia. Resume mucho la edad de bronce y anteriores, a excepción de Egipto. Después vamos a ver un video de Sumeria nada más, a ver que también lo explica. Yo pensaba que este iba a ser un poco más explicado, pero no. Es súper resumido. A partir de esta fecha empezó un caos de la leche, y ciudades como Isin y Larsa estuvieron durante décadas dándose de leches por... Sí, eran ciudades sumerias todavía, eran genuinamente dinastías con nombres sumerios, todo. Seguían usando el sumerio religiosamente, y para administración no lo sé, pero religiosamente sí, nombres sumerios, y eran étnicamente sumerios hasta cierto punto. ¿Sabes lo que te digo? Eso ya es difícil de saber, pero sí, todavía eran sumerios hasta cierto punto. El dominio del territorio. Cuando el faraón Mentuhotep II reunificó de nuevo aquel Egipto hiperfragmentado, dio comienzo el reino medio egipcio. Yo no sabía que ese templo funerario existía. De nuevo aquel Egipto hiperfragmentado. No, estaba duro. Estaba duro. Aunque tú no lo creas, cerca del 2000 AC los egipcios hicieron edificios así, sobre todo edificios funerarios que estaban durísimos, pero durísimo. Y el templo de Karnak también estaba durísimo, cabrón. Y desde 1900 AC por ahí, es súper viejo. Dio comienzo el reino medio egipcio. La prosperidad volvió, aunque por poco tiempo. Los faraones de esta época lograron hacerse con el control de las grandes minas de oro de Nubia. Esto es Nubia, pero mucho después. Esto es Nubia después cuando se hace independiente. Y aunque tú no lo creas, esta gente hicieron una clase de cantidad de estas pirámides que todavía están ahí. Kush Pyramids. Lo estoy escribiendo mal. Pirámides de Kush.
Esas pirámides son de verdad, que todavía están ahí. Hicieron una clase de cantidad de pirámides, que hay muchas más pirámides en Kush de las que hay en Egipto. Fíjate, se hicieron pirámides sin parar. Pirámides y pirámides y pirámides y pirámides. Probablemente sea una por cada rey, me imagino. O las usaban como edificio. Pero sí, su edad de oro habría sido entre 1000 y 700 a.C. Eso es lo que te digo. Reino sudanés situado al sur. Pirámides meroíticas, sí. Cocodrilópolis, la capital de la región de El Fayum, destacó por convertirse durante el reinado de Amenemhat III en el Gran del Fayá, un reino sudanés situado al sur. Cocodrilópolis, pero esta es la del periodo helénico. Ya ves que la versión original está súper vieja. Y esta es la versión que se crea en el periodo helénico. La capital de la región de El Fayum, destacó por convertirse durante el reinado de Amenemhat III en el granero del imperio, y allí se desarrollaron técnicas agrícolas nunca antes vistas. Mientras las ciudades de Larsa e Isin seguían en guerra, los amorreos habían logrado tomar una pequeña ciudad llamada Babilonia, y en el año 1790... Me pregunto si esa ciudad alcanzará algo que valga la pena en un futuro. Me pregunto si serán especiales en lo absoluto. 33 a.C., su rey Hammurabi conquistó toda Mesopotamia. El sexto rey. En el imperio paleobabilónico. Sí, el tipo conquistó todo, literalmente. Él estaba tratando de conquistar alguna que otra cosa por bobería, pero entonces tenía como que problemas, conflictos políticos que hacían que alguien le declarara la guerra y entonces alguien más le declara la guerra porque está como que, bro, este tipo está creciendo un imperio muy grande, tengo que fajarme con él porque si no nos va a conquistar. Y luego otro reino hace lo mismo. Creo que con Elam, ellos fueron los que decidieron, bro, Elam siempre ha sido durísimo, vamos a tener que ir a conquistarlo, porque si no va a venir a conquistarnos a nosotros. Y el tipo en tiempo récord creó un imperio enorme, ¿sabes? Que era grandísimo. Llevan yendo desde Mari, no es tan lejos como muestran ahí, no creo, pero sí va desde Mari hasta Ashur, Asiria, literalmente Mari de los amorreos, para abajo, para la zona de Akkad y la zona de Sumer y parte de Elam, hasta Susa llegaron. Este tipo es famoso por el código de Hammurabi, que por supuesto, hecho en diorita. Y lo encontraron en Elam porque los elamitas se los facharon después, por allá, por el siglo XII hace. Se los facharon y se quedó ahí hasta que lo descubrieron los arqueólogos hace poquito. Casi como el efecto dominó de la Segunda Guerra Mundial, sea cosa así. Todas las leyes existentes en las diferentes ciudades de la región. Hacia el año 1600 a.C., Babilonia no estaba en su mejor momento. No, de hecho, a él le faltó decir una cosa. Ese imperio se volvió enorme en tiempo récord. Pero como mismo creció en tiempo récord, se cayó en tiempo récord inmediatamente después de que se muriera Hammurabi. Su hijo no pudo mantener el imperio y se le cayeron la mayor parte de las ciudades. Se quedó nada más que con Akkad. No estoy bromeando, literalmente el país del mar se desarrolló después, que era como que la mitad de lo que solía ser Sumeria, la mitad inferior, que como eran zonas más pantanosas y más difíciles de ¿cómo se llama esto? De conquistar, lograron mantenerse independientes por 350 años, cabrón. Y ¿sabes qué? Seguían adorando a Enlil y seguían usando nombres sumerios hasta cierto punto. Así que se creían sumerios. Eran como los italianos de la Edad Media que seguían hablando latín y se creían romanos. O sea, técnicamente sí son medios romanos, pero no es lo mismo. O sea, lo que te digo es un modo de decir. Pero ay, me duele el pecho. No, Babilonia, F por Babilonia. ¿Eso fue revueltas o por mala gestión del hijo? En parte revueltas, y la solución para las revueltas del hijo fue eliminar las deudas. O sea, las deudas que tenían los ciudadanos contra los terratenientes o los nobles o cosas así, las disolvieron. Dijeron, ya no hay más deuda. Y los terratenientes se berrearon con esta amiga. Están con que, what the fuck, que tú acabas de hacer, bro. ¿Qué pingue es esto? Esa gente me debía a mí una gran cantidad de dinero. Como que ahora las deudas desaparecieron. Y el hijo de Hammurabi está como que, bro, se están revelando. Hay una sequía. Está cabrón. Los elamitas se acaban de independizar. Los asirios se acaban de independizar. Si yo no disuelvo esas deudas, me matan. ¿Entiendes lo que te digo? Y al final se acabó el imperio de todas maneras. Fue una combinación de muchas cosas que salieron mal. No sé hasta qué punto echarle la culpa. Medidas socialistas destruyendo naciones de tiempos inmemoriales. No fue la principal razón por la que se cayó. Se iba a caer de todas maneras. Fueron muchas cosas que estaban saliendo mal a la misma vez. El principal problema es el hecho de que Hammurabi
se haya expandido a los Blitzkrieg y haya conquistado a todo el mundo que estaba dentro del rango de Babilonia, es precisamente lo que hizo que se independizaran tan fácil, porque no dio tiempo a cementar ese imperio. No fue el suficiente tiempo. Se llama el imperio paleo-babilónico, el imperio babilonio antiguo, pero literalmente tuvo una edad de oro de 50 años nada más y fue bajo Hammurabi y los primeros 10 años de su hijo. Y ya. Se llamaba Iluma Ilum. No, ¿cómo se llamaba? Se olvidó su nombre. No, Iluma Ilum es un rey del país de Mar. Se olvidó el nombre. Hititas, mitanos y asirios habían creado reinos propios por la zona y empezaron a atacarla. Durante los siguientes 1000 años, antes de Cristo, Babilonia no estaba en su mejor momento. Hititas, mitanos y asirios habían creado Es como un argentino de apellidos alemanes, que mucho que los tenga no es alemán, es fan de Boca. Serían bajos romanos, algo así. reinos propios por la zona y empezaron a atacarla. Durante los siguientes 1000 años se sucedieron diversas dinastías de las cuales apenas hay información porque muchos registros se perdieron. Ajá, esto se llama la edad oscura del Bronce Medio, porque en este tiempo parece que la cosa se puso tan mal económicamente que empezaron a registrar información en tablillas de madera. Y yo sé que las tablillas cuneiformes llegan hasta el día de hoy, pero la madera no es tan buena en eso de sobrevivir 3500 años sin desintegrarse, ¿sabes lo que te digo? Sin echarse a perder. Así que no, hay muchas cosas que no sabemos de ese tiempo. Literalmente fue una edad oscura. Se han creado reinos propios por la zona y empezaron a atacarla. Durante los siguientes 1000 años se sucedieron diversas Dice Frederick Klein, ¿y qué te pasa conmigo? dinastías de las y pone emoji de orco. Tremenda referencia muy god, por cierto. cuales apenas hay información porque muchos registros se perdieron. Y mientras estos desfallecían en el caos, los asirios, con capital en Asur, iban ganando poder y más poder. Pronto se convertirían en grandes conquistadores. Egipto volvió a fragmentar. Primero tuvieron un periodo en el que fueron extremadamente misóginos. Los primeros mega tetra turbo misóginos. Los primeros en obligar a vestir el velo a las mujeres. Que las mujeres tenían que vestir un velo obligatoriamente. O sea, lo que después adapta el Islam de no, que las mujeres se tienen que cubrir. Ya los asirios lo estaban haciendo. Los asirios estaban muy enfermos los nervios. Y en el periodo medio asirio, estos son leyes del siglo XIV AC. Y también había leyes con respecto a los harenes de rey y cómo se podían comportar las esposas de rey, qué podían hacer, qué no podían hacer. Así que el primer gran harén de mujeres de un rey los tienen los asirios del imperio medio del siglo XIV y XIII AC, después que se liberan de los mitanis. Hacia el año 1750 a.C., dando comienzo a un segundo periodo intermedio. Durante estos años de caos llegaron Irónico que los asirios actuales sean cristianos nestorianos. Irónico que los asirios y los babilonios hayan luchado el uno con el otro por mínimo 1200 años, odiándose el uno al otro por 1200 años, desde Hammurabi conquistándolos en 1760 y pico AC, hasta, ¿cómo se llama esto? Ellos formando parte del imperio neobabilónico hasta el 550 AC. Eso literalmente son 1100 años de odiarse el uno a los otros, luchar el uno con el otro, tener diferencias de dioses, de esto, de lo otro, para al final los dos terminar siendo evangelizados y convertidos a Cristo y que Jesús sea tan increíblemente poderoso que hizo que fueran mejores amigos. Y literalmente los caldeos babilonios y los asirios arameos, únicas personas que hablan arameo hoy en día, siguen hablando arameo, se llevan súper bien hoy en día. Los dos son cristianos nestorianos, son gente muy empingada por lo que he escuchado, y se llevan bien, bro, se quieren, ahora son bros. Después de matarse los unos a los otros por 1100 años, fueron unidos bajo Cristo, cabrón. Esa es la mejor propaganda posible que le puedes hacer a la religión cristiana. Posiblemente de Canaán, unas gentes llamadas Hicks. Conrad, no lo digas. Lo voy a decir. Debí saberlo por tu cara, tú lo vas a la Independiente. En realidad no mucho de mirar fútbol, miro de todos. Tuvieron su desarrollo de personajes, se calmaron con los años, sí. A ver, bajo los pesos también estaban tranquilos porque no tenían de otra, ¿sabes? No tenían noción que estaban tranquilos. Se rebelaban y los persas le rajaban la cabeza a sus líderes. No los masacraban, pero sí mataban a los líderes.
Hicsos, De la rebelión y cosas así. que acabaron conquistando todo Egipto bajo la dinastía XV y pusieron su capital en Avaris. Tras un siglo de dominación, los egipcios de Canaán, unas gentes llamadas Hicsos, que acabaron en los años 50 ante grandes conquistadores. Egipto volvió a fragmentarse hacia el año 1750 a.C., dando comienzo a un segundo periodo intermedio. Durante estos años de caos llegaron, posiblemente de Canaán, unas gentes llamadas Hicsos, que a ver, no funcionó así exactamente. Lo que pasó fue primero, entre los siglos XVIII, desde 1800 AC hasta 1650 AC, por un periodo de 150 años, hubo un flujo de cananeos que literalmente los egipcios decían, hay un bulto de cananeos inmigrando para acá buscando trabajo, un bulto de cananeo y cananeo y cananeo por todos lados. Y el segundo periodo intermedio, que como puedes ver, empieza en 1750 AC por ahí. La primera dinastía de ese periodo intermedio que hay en la mitad del norte son cananeos. Literalmente cananeos con nombres cananeos. Después es que nacen los Hicsos. En 1650 C. De repente hay un grupo que se llama Hicsos, que significa asiático. Gente del Medio Oriente. Vamos a entenderlo así. En ese tiempo, cuando la gente decía asiático o algo así, gente del Medio Oriente. Los egipcios estaban como que hay una gente del Medio Oriente aquí que están dando problemas y tienen su propia dinastía. ¿Tú sabes qué quería decir Hicsos? Casi que con total seguridad. Híbridos de cananeos con egipcios. Y tú dirás, pero nada, no puede ser que sea así de sencillo. Sí es así de sencillo. Literalmente los Hicsos eran los cananeos que se habían mezclado con egipcios, pero los egipcios del sur estaban como que, sí, pero no son lo suficientemente egipcios, así que les voy a seguir diciendo gente del Medio Oriente. Es como cuando tú tengas, yo qué sé, cambia el día de mañana a Reino Unido y miran a los que son hijos de ingleses con gente que viene de Medio Oriente y digan, no, todavía son gente del Medio Oriente. Eso no quiere decir que sean personas que vinieron físicamente desde el Medio Oriente durante su vida, sino que descienden parcialmente de la gente que vino del Medio Oriente. ¿Sabes lo que yo sé que es una explicación muy secundaria, pero creo que vale la pena explicarlo. 150 a.C., dando comienzo a un segundo periodo. Pensas cuando se rebelaban los asirios, viniste a cingar de nuevo. Esos no son los que dicen que son protohebreos o semíticos. Pueden ser protohebreos porque ellos son expulsados y tienen un éxodo. Los egipcios los botan. Así que muy probablemente ellos terminan en Canaán. Se mencionan otra vez en Siria de que hay una fuente de ese tiempo que dice, oye, hay unos Hicsos por aquí. Como queriendo decir, siguieron vivos. O sea, su lore continuó, solo que no se escribió sobre ellos. Así que tal parece que se mezclaron con los cananeos y quizá arameos con el tiempo, y sus historias, quizá a través de los cananeos o de los arameos, terminaron en los hebreos contando la historia de cómo ellos tuvieron un éxodo en Egipto. Porque date cuenta de que están contando la historia de sus ancestros, pero ellos no saben si este ancestro que fue expulsado de Egipto era un cananeo o una mezcla de cananeo con egipcio o un arameo. O sea, que ellos no saben nada. Esto es pasado por tradición oral. Con el tiempo alguien es un teléfono enredado y a medio camino dijeron, oye, no, y el ancestro del éxodo es hebreo. Para el carajo, vamos a simplificar. No te voy a complicar la vida diciéndote que en realidad él era cananeo, pero mezclado con egipcio. No, era un hebreo y ya. ¿Sabes lo que te digo? Un teléfono enredado y es como se convierte en eso. Así que a mí me parece que el éxodo sí pasó, como muchísimas otras historias de Génesis y Éxodo, sí pasaron, pero fueron transformadas poquito a poco. Periodo intermedio. Durante estos años de caos, un poco gracioso y triste que antes asiático era todos los del Medio Oriente y que técnicamente aún lo son, pero nadie piensa en ellos cuando dicen esas palabras. En realidad, aquí en el Reino Unido sí está la costumbre de llamarles asiáticos. Ramsés II era descendiente de Hicsos, era descendiente de cananeos de Avares. Quizá era parcialmente descendiente de Hicsos, pero sí era descendiente de cananeos, por eso tenía la piel más clara y era pelirrojo, cabrón, por alguna razón. Pero parte de la razón por la que era pelirrojo era porque sus ancestros se casaban con esposas que venían de otros lugares, como Mitanni, por ejemplo. ¿Pues dónde estaba? ¿Era descendiente con ellos o descendiente? Sí, algo así. Buenas noches, bro. Ya vengo a funar, perdón. Hola, María 8X. No sé si te conozco del canal o algo así. Ramsés II era pelirrojo, sí, te parece que sí. Pregúntale a Klein, que fue que me lo dijo.
¿De dónde es la fuente de que era pelirrojo? La necesito. Literalmente busca... Seguía siendo color marrón claro, pero era pelirrojo y probablemente tenía pecas en el rostro. Ay, Dios mío. Momia Ramsés II. ¿No nos das una cosa rojiza por ahí? Yo sé que esto es especialmente porque el pelo está quemado, pero tal parece que el tipo sí era pelirrojo, ¿sí? Pero cuando se examinó la momia, se comprobó que en efecto era pelirrojo el tipo. Pero en fin, vamos a ir viendo el video porque si no, no terminamos más nunca. Del análisis genético de su momia, sí. Llegaron, posiblemente de Canaán, unas gentes llamadas Hyksos, que acabaron conquistando todo Egipto bajo la dinastía XV y pusieron su capital en Avaris. Tras un siglo de dominación, los egipcios dirigidos por Amosis I lograron darles la patada y crear el reino nuevo egipcio hacia el año 1550 a.C. En este tiempo, como los egipcios del sur vivieron tan cerca de la gente del sur, se casaron con muchas esposas africanas. Y por eso es que la dinastía 18 tiene faraones que lucen bastante más africanos. Y, ¿cómo se llama esto? Incluso Akenatón tiene rasgos faciales que son evidentemente parte africano y parte egipcios. Por eso es que hay muchos faraones de ese tiempo que tienen el pelo más curvo, como más pasas a lo africano. Y por eso es que da la impresión de que eran completamente africanos, pero no, eran como una mezcla de los dos. Simplemente les resultaron exóticas las morenas y dijeron, qué rico tener tener un hijo con una morena. Y tuvieron una pila de hijos con morenas, ¿sabes lo que te digo? Se avecinaba una época de gran esplendor. Me acaban de volar la mente. ¿Cómo que pelirrojo aunque en Egipto recibían concubinas extranjeras de otras princesas de otras naciones? Sí, básicamente. Me acaban de volar la mente, exactamente, Mer. Así evidentemente... así evitaban terminar como las dinastías europeas. A ver, sí eran súper endógamos, sí se casaban entre ellos, hacían eso todo el tiempo. Sí hacían eso todo el tiempo. Literalmente, Hatshepsut era la esposa de su medio hermano. ¿Sabes lo que te digo? Y es muy, muy, muy probable que Tutankamón fuera hijo de hermanos o de primos. Y el tipo nació con un montón de deformaciones y por eso murió joven, entre otras cosas. Exactamente. Que tenga pelos increíbles ya que tenía como 90 años en una momia que fue muy manoseada. XD. Están los famosos nubios del actual Sudán, sí. Tiene sentido para mí. Como hacían los valirios, los señores dragones de Juego de Tronos, lo sé. Pero quería hacer el chiste. Pobre Tutankamón. Sí, pobre Tutankamón, en serio, pobrecito. Faraón Tutmosis I conquistó todo el territorio de Levante y parte de Nubia. Puso a Tebas, la actual Luxor. Periodo helenístico también. Lo sé porque es de la Assassin's Creed Origins y porque toma lugar en el periodo helenístico. Pero puedes ver que hay partes que son más nuevas, renovadas, y partes que son más antiguas, que llevan ahí cientos y cientos y cientos de años. Ya en este tiempo, en el periodo helenístico, ya los egipcios miraban atrás a estas ruinas y decían, no, eso debe tener 2000 años. Y la gente al lado de ellos debería estar, nada, está exagerando, eso no son 2000 años. Seguro fue hace 200 años nada más. Y después veremos nosotros con la ciencia y examinamos. Sí, en efecto, tenía 2000 años de antigüedad cuando lo estaban examinando. Como capital del reino, y además tradicionalmente se piensa que fue el primero en enterrarse en el Valle de los Reyes. Perdón, el Valle de los Reyes. Reino, y además tradicionalmente se... Colosos de Memnón y Templo de Amenhotep III. Esto es un lugar que me encantaría ir porque hay tantas ruinas y templos y cosas cerca unas de la otra que me encantaría ir, sinceramente. Déjame abrir el mapa sin dulcearme. Básicamente, hay un montón de mortuarios y necrópolis. ¿Dónde son? Estoy perdiendo la cabeza. Deir el-Bahari. ¿Dónde está Deir el-Bahari? El Ramesseum. Coloso de Ramsés II. Que está parcialmente tumbado. Una parte. Mira, ¿dónde está Deir el-Bahari? Estoy perdiendo la cabeza. ¿Qué me pasa? Estoy perdiendo la cabeza. Mira. ¿Y Deir el-Bahari? Ya. Aquí está. El templo mortuario de Hatshepsut, que tiene tremenda pinta. Tiene tremendo aura. Y todo está cerca uno del otro, mira. Literalmente alquilas un carro y vas de un lugar al otro. Bueno, es Luxor. Es en Luxor. Yo creo que si ves las fotos de la gente de Luxor... No me vas a ver las fotos, cabrón.
No me vas a poner gente local. No me vas a poner gente local. No me vas a poner gente local. ¿En serio? Manda pintura esto. Luxor people. Vas a ver que son mitad egipcio, mitad africano. Muchos de ellos son bastante oscuros. ¿Ves lo que te digo? Son bastante más oscuros que los del norte. Pero bueno. No sé, era lo que estábamos. Si no terminamos nunca. También fue enterrado con 2 fetos femeninos natimuertas. Hijas que nacieron muertas, aparentemente. Eran hijas que tuvo con su media hermana, así como tenía que ser. Ay, como no podía ser de otra manera. No lo evite, jefe. Un día lo hará y allí estaremos, sí. Sorprendente que Egipto jamás se expandió tanto como otros imperios clásicos. Se expandió bien. Se expandió lo suficiente. Los egipcios, seguro esa construcción tiene 2000 años. Los griegos no. Seguro está exagerando. Tendrá 200 años. Los científicos, en efecto, tiene 3000 años en ese periodo. Fue el primero en enterrarse en el Valle de los Reyes. La moda de las pirámides había pasado y ahora se hacían hipogeos, es decir, cámaras subterráneas. También en esta época los egipcios crearon grandes templos dedicados a sus dioses. Horus, Set, Osiris, Isis, Amón-Ra, como por ejemplo el templo de Karnak, situado enfrente de Tebas. Aquí hay varios faraones que vale la pena destacar. La faraona Hatshepsut construyó su templo funerario en Deir el-Bahari, diseñado por su Tremenda aura que tiene. Este es de su hijastro Tutmosis III, el Napoleón de Egipto, que tenía que hacerlo más alto que el de su madrastra, como no podía ser de otra manera. XD. Arquitectos en Enmut. Y creo que el suyo se cayó, pero el de Hatshepsut no. O fue que restauraron el de Hatshepsut, pero el suyo no lo ha restaurado, no sé. Pero hoy en día nada más que queda el de Hatshepsut. Se convirtió en la mano derecha de la reina. El faraón Amenofis III estaba forradísimo, y durante su reinado se completó el enorme... El faraón Amenofis III estaba forradísimo. Porque lo representaron así. Y durante su reinado se completó el enorme templo de Luxor. Su hijo Akenatón y su esposa Nefertiti la liaron bastante parda al prohibir la mayoría de dioses e imponer el culto a su dios Atón. Eso sí, el primer monoteísmo forzado no duró mucho, pero sí fue el primer monoteísmo en toda regla. Solo que fue en una localización más pequeña y por un periodo de tiempo relativamente corto. Y cuando la palmó, ni Dios siguió con su rollo y todo volvió más o menos a la normalidad. Se dice que su hijo fue Tutankamón, famoso por ser uno de los pocos faraones de Egipto. Era o su hijo o su tío, una de las dos. Con su tumba intacta, pero no hizo gran cosa. El reino de Hatti de los hititas lo petó a saco gracias al hierro y a la creación de carros de guerra tirados por caballo. No fue necesariamente gracias al hierro. Ellos ya estaban avanzando bastante y estaban creciendo antes de empezar a usar el hierro. Pero el hierro les dio ventaja a la hora de darse cuenta de que con el hierro pueden hacer muchísimas más flechas porque es más barato y más fácil de conseguir. Una revolución en la época. Su mayor monarca fue Suppiluliuma I. Suppiluliuma I estaba durísimo, no solo militarmente, sino políticamente también. El tipo se las arregló para meter a los Mitanni en problema con ellos mismos, hizo amistad con uno de los descendientes de la familia real, hizo que se fajaran entre ellos, y cuando ya los tipos se habían fajado entre ellos, que se habían matado los unos a los otros, llegó y entró a los Mitanni y dijo, todo esto es mío. El tipo estaba duro. Quien obtuvo grandes victorias contra sus vecinos, y Mitanni acabó como su vasallo. Su nieto Muwatalli II luchó contra Egipto en la batalla de Cadés, que quedó en tablas. No me había dado cuenta. Muwatalli II era, ¿no? Era el nieto de Suppiluliuma I, no sabía. Siria. Según he escuchado, no fue un monoteísmo como tal, o hay mucha discusión sobre si era un monoteísmo en sí. Bueno, el templo de Hatshepsut está pegado a una montaña, sí, es más fácil. Pero los caballos... ¿Caballos? Sí, ya tenían caballos en ese tiempo, los trajeron los Hyksos, sí, normal. ¿Que si los caballos les ayudaron? Sí, les ayudaron. Así es más fácil de tirar. Es que es más fácil de tirar. No me entero. ¿Que por qué los caballos tenían armaduras de bronce? No sé, bro. Es que todavía seguían usando el bronce, pero habían cosas para las que usaban el hierro porque era mucho más barato y más fácil. Por ejemplo, puntas de lanza de hierro. Es como que es más barato, bro. Haz las lanzas de los carnes de cañón de hierro para el carajo. Victorias contra sus vecinos de Egipto en la batalla. Los caballos son nuestros amigos, merecen tener estilo. Sí, tiene tremenda pinta la armadura de bronce, los caballos, no me doy cuenta. Batalla de Cadés, que quedó en tablas.
En Asiria, el rey Salmanasar I redujo Mitania a cenizas, y su hijo Tukulti-Ninurta I logró someter a las tribus de los montes Zagros e hizo a Babilonia vasalla, aunque la situación no duró mucho. En el año 1200 y sus tablas. En Asiria, el rey Salmanasar I redujo Mitania. Si no me equivoco, antes de Shalmaneser, Asiria era de hecho un estado vasallo de los Mitanni, pero cuando los Mitanni se clavaron el cuchillo a ellos mismos, que no debieron haberlo hecho porque si no hubieran durado más, en mi opinión, y se hubieran dejado saquear, fueron saqueados por su Pilulima, no completamente conquistados, porque los hititas sabían que solo debían conquistar algo cuando les convenía estratégicamente. O sea, se conquistaron el sur, parte de Canaán, porque les daba acceso a mucho comercio. Eso sí era una necesidad muy crucial, pero ya conquistar parte de Mitanni les valía verga. Tenían que repartir su ejército de una manera más organizada y más inteligente. Los hititas sabían lo que estaban haciendo. Por eso es que no se quedan con Huachukani y con el resto de Mitanni, porque saben que no deberían. Pero los asirios vienen y se rebelan y dicen, ¿cómo que saquearon a Huachukani? Nada, voy para allá, los voy a partir la boca yo también, los voy a conquistar y para acá. Y los convirtieron en un estado vasallo y les pusieron de nombre, ¿cómo se llama esto? Hanigalbat, les pusieron de nombre. Cenizas, y su hijo Tukulti-Ninurta I logró someter a las tribus. Después de la turbulenta llegada, los pueblos del mar se dejaron de usar esos caballos a la carroza. No, en realidad se siguieron usando por muchísimos siglos. E incluso cuando los asirios estaban conquistando Canaán en los siglos 8 y 7 AC, todavía estaban usando eso también. Si no me equivoco, son los asirios los últimos en usarlo en grandes cantidades. Ya después no se usa mucho en el tiempo del, ¿cómo se llama esto? Del Imperio Persa. De los montes Zagros e hizo a Babilonia vasalla, aunque la situación no duró mucho. En el año 1279 a.C., durante la dinastía 19, llegó al trono el más célebre faraón que tuvo Egipto, Ramsés II. La nueva capital fue Pi-Ramsés, y durante estos años floreció la cultura, las artes y las ciencias. Entre sus construcciones más pro destaca Bus Me encanta esa, de hecho. Un conjunto de templos construidos en la frontera con Nubia. Año 1200 a.C. Llegan los pueblos del mar, una especie de piratas de origen bastante misterioso. Se piensa que pudieron haber sido micénicos huyendo de los dorios, gentes provenientes de Europa occidental o peña del norte de África. No se sabe bien. Lo único cierto es que llegaron en sus barcos a Egipto y Mesopotamia y Muchas gracias, Sara. Destruyeron muchas ciudades. Por ejemplo, los hititas desaparecieron bajo sus espadas y al joder las rutas comerciales... Bro, somos 11. Como se nota que Pandro no está streameando. Ocurrió la crisis del bronce, donde escaseó este metal tan importante. Al final, si son micénicos o hay otras teorías. Hay uno o dos nombres que sabemos que eran de hablas griegas, pero es posible que los dorios hayan empujado a otros pueblos de habla griega a convertirse en los pueblos del mar y tener que atacar Canaán, a los Hatti y a los egipcios en general. Filisteos, sí, los ancestros de los filisteos, los Peleset, fueron uno de los grupos que estamos seguros que eran de habla griega. Estamos bastante seguros que eran de habla griega. Así que es posible que otros de los grupos fueran de habla griega y hayan sido simplemente empujados desde la Grecia continental o de Creta hacia el resto del Mediterráneo, como los pueblos del mar. Aunque el hierro ya era usado por algunos pueblos, empezó a ponerse de moda. Este conocimiento estuvo primero en manos de los hititas, pero luego los asirios le dieron bien de caña, y gracias a ello el reino de Asiria logró gran superioridad sobre el resto. Entre sus reyes... A ver, esto no funciona tan así, que hayan adoptado el hierro no es lo principal que generó que fueran buenos en la guerra. Los asirios se obsesionaron con la guerra y con lo militar y con las estrategias y esto y lo otro, y poco a poco fueron desarrollando una cultura bélica muy avanzada que se tomaba muy a pecho. Y a cada 5 años tenían que ir a la guerra por cualquier cosa porque era una cosa que se esperaba de cada rey. Que fuera en campaña y derrotara a no sé quién y sometiera a no sé qué ciudad y cosas así. Era su cultura, funcionaban así. Y eso les da ventaja a la hora de conquistar a otra gente, pero no es principalmente por el hierro. El hierro ayudó porque es más barato, es más práctico, etc. Se puede afilar más, definitivamente mejor para espadas, para puntas de lanzas, para flechas, mejor todavía.
Así que sí, sí les ayudó, pero no lo fue todo. Bueno, me voy un rato, llegó el agua, vuelvo un rato. Sí, me imagino, entiendo ese sentimiento. Que te llegue el agua a un país comunista, eso es como que tengo que ir a coger el agua, es obligado. Destacan varios. Ashurnasirpal II, quien levantó muchos templos enormes, como el de Kalak, en la actual Nimrud. Tiglat-Pileser III, conquistador. Había ese rey que hizo ese mega banquete, casi el 2% de la humanidad asistió, eran nombres los invitados. Creo que habría sido Ashurnasirpal II, el que él acaba de decir. Del reino de Israel y de Babilonia. Y también destaca Sennacherib. Tiglat-Pileser III estaba muy enfermo en los nervios, matando y torturando gente, se pasó a la raya, cabrón. Célebre por haber construido la ciudad de Nínive, y también por haber destruido hacia el año 689 a.C. la ciudad de Babilonia tras el asesinato de su hijo, quien era el gobernador. En la zona de Levante, llamada Canaán y habitada por los cananeos, había un grupo de gente semita conocida como israelitas, que según sus relatos descendían de un tal Abraham. Su nieto Jacob, o Israel, tuvo 12 hijos de los cuales salieron las 12 tribus de Israel, pero los egipcios acabaron usándoles como esclavos hasta que Moisés les rescató y les ayudó a volver a su tierra. Fuentes, la Biblia, no la arqueología. Recuerden eso. Prometida. Según la Biblia, hacia el año 1030 a.C., Saúl fue elegido el primer monarca del reino de Israel. Su sucesor fue David, quien amplió el reino y puso la capital en Jerusalén. Al norte de la región de Canaán apareció el pueblo de los fenicios, unos especialistas en... No es que haya aparecido el pueblo de los fenicios, es que esos son cananeos. ¿Sabes lo que te digo? Cananeos de toda una vida. Simplemente cambiaron de nombre porque los griegos decidieron que ahora se llamaban fenicios. No por otra cosa. Al norte de la región de Canaán apareció el pueblo de los fenicios, unos especialistas en el arte de la navegación y el comercio por el Mediterráneo. Fundaron y hacían tinta púrpura también. Varias ciudades-estado costeras, como Sidón, Tiro o Biblos, llamada así por los griegos por ser el lugar donde ellos compraban papiros. Pero por lo que más fueron conocidos fue por su famoso tinte púrpura, que sacaban de moluscos. Hacia el año 950 a.C., el rey de Tiro era Hiram I y su ciudad se... Los fenicios son los descendientes de los ugaríticos en específico. ¿O son cananeos en general? Se hizo de oro cuando proporcionó toneladas de madera al rey de Israel Salomón para construir el templo de Jerusalén consagrado a Yahvé. Poco después, sus barcos fundarían una colonia en el norte de África, en la actual Túnez, Cartago. Sin duda, el mayor logro de estos fenicios fue la creación... A mí me gusta pronunciarlo Cartago, en lugar de Cartago. Cartago no me gusta como suena. Literalmente, no me gusta como suena. Alfabeto fenicio, la base para la gran mayoría de alfabetos actuales, griego, latino, arameo, hebreo, árabe, cirílico. Tras la muerte de Salomón, las luchas griego, latino, arameo, hebreo, árabe, cirílico. Tras la muerte de Salomón, las luchas internas dividieron al reino de Israel en dos, siendo el reino de Judá al sur el reino que todavía luchaba por mantener sus tradiciones judías, en contraposición del paganismo norteño. Por el año 712 a.C., el asirio Sargón II conquistó el reino del norte y deportó a toda su población. Judá sobrevivió, pero tampoco penséis que... Una gran parte de los que deportaron, no es que los hayan deportado, son migraciones forzadas. Obligan a moverlos a donde a ellos les conviene, donde quieren tenerlos. Pero los descendientes de esos que fueron migrados forzosamente terminaron en Asiria, literalmente, y después, poco después, cuando van hebreos a pasar por ahí, se dan cuenta de que hay otros israelitas por ahí, están como que, what the fuck, ¿por qué hay judíos aquí? What? Y estaban como que sorprendidos. Y en parte también después el cautiverio hebreo, después de que terminó el cautiverio hebreo que los liberó Ciro el Grande, hubo muchos hebreos que se quedaron en Mesopotamia a vivir porque why not? Y por eso es que hubo una comunidad hebrea muy fuerte en Mesopotamia durante mucho tiempo, incluso antes de que los votaran los romanos de Judea. Duró mucho. Hacia el 1070 a.C., Egipto... Del grupo humano del que formaba parte de los ugaríticos. O sea, los cananeos. Entró en su tercer periodo intermedio. Esta vez se dividió debido a que sacerdotes y generales libios... Los fenicios literalmente es solo un cambio de nombre, es solo un exónimo. Son cananeos igual, son la misma gente. Lo único que cambia es el periodo, es para diferenciar un periodo de otro. Usualmente se usa cananeo para referirse a los cananeos de la edad de bronce y fenicios para referirse a los cananeos de la edad de hierro, no es por otra cosa.
contra el poder del faraón. Tras décadas de luchas, todos acabaron tan debilitados que los reyes nubios de Kush decidieron reclamar el trono faraónico. La dinastía 25 se llama la dinastía Kushita o de los faraones negros, que duró 80 años, hasta que llegó la Siria de Asurbanipal Indominable espíritu judío. y les echó a todos. Este monarca sirio fue muy famoso por su afición a la lectura y creó en Nínive la primera gran biblioteca del mundo. En el año 616 a.C., la ciudad de Babilonia recuperó su independencia de la decadente Asiria, de manos del rey caldeo Nabopolásar. Este tipo se alió con unas tribus del este llamadas los Medos, regidos por... Y en este tiempo los medos ya no eran tribales, ya estaban más asentados. De hecho, la diferencia es esa entre los medos y los persas al principio, que los medos estaban más asentados, más acostumbrados a la... ¿Cómo se llama esto? A la civilización. Y los persas eran más nómadas y se les daba mejor la guerra. Por eso es que ganan en contra de los medos. por el caudillo Y púnicos para los cananeos de la época romana, XD. Ya, mira qué clase de... Césares de Media, y juntos lograron destruir a Siria en el... Pero les decían púnicos también a los cananeos de Canaán, del Levante. 609 a.C. Césares de Media, y juntos lograron destruir a Siria en el 609 a.C. A ver, cae la última ciudad asiria en 609 AC, que es Harán, si no me equivoco. Pero Ashur como tal es saqueada en el 611 AC, no en el 614. Con Nabopolásar empieza el imperio neobabilónico, cuyo más O puede ser 612. No me acuerdo. famoso rey fue Nabucodonosor II. Gracias a su afán constructivo, la ciudad de Babilonia quedó increíble. Levantó la puerta de Istar, la mítica entrada a la ciudad, el Etemenanki, o gran figurata al dios Marduk. Parece haber mejorado el Etemenanki, pero no... Ya se mencionaba el Etemenanki antes, ya estaba ahí, pero era de menor tamaño, de menor altura. Es lo que lo terminó de hacer tan grande como llegó a ser con 92 metros. Y si Babilonia hubiera seguido existiendo, seguro lo hubieran hecho crecer aún más hasta ser del tamaño rascacielos, ¿sabes lo que te digo? Y se Púnico es la versión romana del término fenicio, funiques. Ya, cananeos, básicamente. dice que también creó los jardines colgantes de Babilonia, aunque es la... Pero son los jardines colgantes del imperio babilónico. Eso no quiere decir que estén en la ciudad de Babilonia. Estaban en otra parte del imperio. ¿Cuál? Nínive. Sabemos que había unos jardines grandes en Nínive. No creerás, no puedes conectar uno con una parte con la otra y darte cuenta de que quizá se estaba refiriendo a los jardines de Nínive, pero como le llamaban Babilonia a toda esa zona, confundió una cosa con la otra. Así que los jardines colgantes de Babilonia en realidad están en Nínive. La única maravilla del mundo antiguo de la Anotaré eso para mi novela, sí. que no ha quedado ni rastro, y muchos ponen en duda su existencia. Nabucodonosor II también conquistó Jerusalén en el año 587 a.C. Nabucodonosor II también conquistó Jerusalén en el año 587 Le metió candela. a.C. y tuvo lugar el famoso destierro a Babilonia, donde miles de judíos fueron deportados a esta ciudad caldea. Se piensa que para no perder sus tradiciones, algunos de estos judíos empezaron a poner por escrito todas sus creencias, dando lugar al Antiguo Testamento. Medio siglo después, serían liberados por el persa Ciro el Grande, un tipo que... Es más duro de lo más duro, la cosa más dura que se ha creado nunca. El mejor rey de la historia, el rey más legendario. Se merece una película, 2 series de televisión, un manga, 3 animes y 10 canciones se merece el cabrón. No sé por qué no se las han dado. se había rebelado contra los medos y que se puso a conquistar toda Mesopotamia. La nueva capital sería Pasargada. Dividió el territorio en satrapías e impuso impuestos que no eran muy abusivos. ¿Ves? Babilonia, la satrapía de Babilonia incluye a Ashur, que está por aquí. Evidentemente, cuando están diciendo los jardines colgantes de Babilonia, no están en Babilonia, están en Ashur, en Nínive. Toda la seguridad en ciudades y caminos, satrapías, e impuso Ecbatana, que sí existe en este día de hoy. Shushiane, después eso se transforma en Chuchestán, que es lo que ahora se escribe como Susestán. Lo estoy escribiendo mal probablemente. Khuzestán. Khuzestán es Susa, básicamente. Esa zona de ahí. Que es en donde están las ruinas de la mitad, evidentemente. Puestos que no eran muy abusivos. Esto lo hizo Darío, lo de repartirlo en
en satrapías lo hizo Darío, no lo hizo Ciro el Grande. Después Darío fue extendiendo estas prácticas en la organización del imperio. Cambises II estaba muy ocupado conquistando Egipto. Xerxes estaba muy ocupado tratando de conquistar Grecia y fallando. Darío fue el que como tal hizo el sistema de satrapía. A veces no falló completamente, si hubo cosas que hizo muy bien, ¿sabes lo que te digo? Pero no todo. Quiere que le investigue si hay mangas. Hay un manga que se llama History, en el que aparece el imperio persa, pero es 2-3 reyes después de Ciro. Pero que saque a Ciro lo dudo mucho, muy poco probable. Es uno de los países Stan como Afganistán. Stan quiere decir tierra de. Seguridad en ciudades y caminos. Así que Kurdistán quiere decir tierra de los kurdos. ¿Cómo se llama esto? Por ahí para allá, ¿sabes lo que te digo? ¿De qué estábamos hablando? No sé si sale con un nombre por aquí. No. En fin, vamos a ver lo contrario, que mucha gente amase al Ciro este. Pero su hijo cambió caminos y hubo una relativa. Puso impuestos que no eran muy abusivos. Aumentó la seguridad en ciudades y caminos y hubo una relativa paz que hizo que mucha gente amase al Ciro este. Pero sí, hubo una relativa paz, pero hubo reyes que le continuaron que no lograron mantener eso muy bien. Pero su hijo Cambises II fue todo lo contrario. Quería sangre, quería conquistar y fue a Egipto. El faraón samético. Y los conquistó con gaticos. Literalmente. El tercero no pudo hacer nada contra estos persas lanzándole gatos durante la batalla de... What? ¿Qué es esto? ¿Alguna propaganda de... ¿Qué es esto? XD. Pelusio del año 525 a.C. y Egipto se convirtió en una satrapía del imperio persa aqueménida. Bueno, lo de los gatos es un mito más que otra cosa, pero es gracioso porque era un animal sagrado para los egipcios. Aunque Egipto tuvo algunos momentos de independencia, la cosa siguió más o menos igual hasta el año 332 a.C., cuando llegó un macedonio que logró vencer al poderío persa y liberar Egipto de su dominación, Alejandro Magno. Recuerda que puedes meterte más historia en vena con... Tuvo buenos videos, pero me quedó demasiada larga la reacción.